Hola, me llamo Rubén Flores, soy de la especialidad de escultura y la obra artística que voy a presentar en este video está relacionada con el patrimonio de la ciudad de Lima. Decidí hacer una escultura de madera titulada Desidia, con la finalidad de poner en evidencia el deterioro de los balcones de cajón del centro histórico de Lima. Como sabemos, los balcones de cajón son el elemento arquitectónico característico de la ciudad de Lima. Fue gracias a la cantidad de estos ejemplares que el centro histórico de Lima fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1991. Actualmente hay balcones que han sido afectados con el pasar del tiempo, sin ningún tipo de intervención, otros perdidos en algún desastre natural como un sismo o un terremoto, o simplemente los han retirado sin permiso para hacer construcciones domésticas o ampliaciones comerciales, como fue el caso del balcón de estilo Art Nouveau. Este se encontraba en Girón Ucayali, a pocas cuadras de la Municipalidad de Lima. Fue retirado sin permiso y reemplazado por otro carente de valor histórico. Fue el único balcón de ese estilo que se conservaba en el Perú y ya no existe más. Hay balcones que han colapsado al poco tiempo de ser restaurados, como el que se encontraba en Girón Carabaya 368. Había pasado solo un año de su restauración. Con todo esto podemos entender que las gestiones que ponen en práctica la conservación del patrimonio no cumplen su proceso. No hay una buena política de conservación del patrimonio. Es por ello que mediante mi obra artística se buscó evidenciar la problemática acerca del deterioro del balcón de cajón a través de una escultura tipo ensamblaje, todo esto con simbología. La escultura consistía en un balcón de estilo neoclásico porque es el que más ejemplares hay en Lima y a su vez son los que más deteriorados y afectados se encuentran. Usé las águilas porque las identificamos en nuestro escudo de Lima y estas representan a los habitantes y a las autoridades competentes. Por último, algunos elementos como los soportes de escuadras que sirven para el apoyo para evitar la caída de estos elementos, el escudo de la UNESCO que le da un estatus, un reconocimiento a estos elementos, y los escombros que evocan el desastre y el colapso del patrimonio. En la cultura material están presentes muchos elementos, como principal las estructuras arquitectónicas de la ciudad de Lima y con mayor porcentaje se encuentra la madera. Elegí la especie de cedro dorata para así proyectar realismo, ya que es el mismo material con que se construían estos balcones. También están las pinturas acrílicas y de aerosol, las herramientas de mi taller como las sierras estacionarias de corte y de modelado, las gubias para esculpir las piezas y por último pedazos de yeso y cartón que sirvieron para crear una escena de desastre. En la cultura inmaterial se manifiesta las técnicas escultóricas, el tallado de la madera, el patrimonio de la humanidad, la cultura y la identidad nacional. La identidad se manifiesta en el patrimonio cultural de mi ciudad y sus elementos relacionados con ellos. Están las estructuras arquitectónicas que siempre estuvieron presentes y que cuentan cada historia, ya sea transmitida por algún cuento o alguna obra literaria. Con respecto a la alteridad, está la adaptación de estos balcones a las diferentes épocas y que podemos reconocer en las calles de Lima, los estilos que reflejan el pensamiento social de cada época y con todo esto conocer acerca de la idiosincrasia limeña. Además, tomo como influencias a diferentes autores que trabajan la temática de tradiciones limeñas, como por ejemplo está Pancho Fierro con sus acuarelas donde se evidencia la época colonial y los colores de los primeros balcones levantados en la ciudad de los Reyes, actualmente Lima. También hay artistas contemporáneos como Percy Narváez o Alexander Tongombol o Juan Javier Salazar con su pensamiento crítico y su temática peruana.
Con respecto a la estética, la escultura refleja un esquema compositivo triangular, con una composición de colores desaturados con tonos agrisados, para proyectar el concepto de deterioro y abandono, y con esto capturar la atención del espectador. Los elementos se manifiestan en simbología y no de manera explícita o directa, para así darle una interpretación y un contexto. También hay elementos como el yeso y el cartón que simulan una textura de adobe y quincha, que era como estaban construidas las edificaciones en aquella época de la colonia. Mi propuesta artística se enmarca en un tipo de arte contemporáneo, esto debido a la época en que lo realicé y el enfoque hacia el futuro que tiene, con el fin de concientizar para la conservación de estos elementos arquitectónicos como parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional. Además, es una escultura tipo ensamblaje y con técnicas detalladas de la madera. Por otro lado, están los materiales que utilicé, como pinturas en aerosol, acrílicos, y el tipo de herramientas que utilicé, como las máquinas eléctricas y las gubias de acero. Todo esto dando como resultado mi propuesta artística.